Gracias por estar ahí. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer poder estar aquí con usted una vez más. Agradecido de Dios y también de su apoyo, de su respaldo a este canal, a esta plataforma. De verdad que nos sentimos muy contentos, muy agradecidos por todo el apoyo que ustedes nos brindan. Hoy tenemos un tema que yo sé que es bastante interesante. Y quizás, sin temor a equivocarme, un punto de interpretación bíblica muy poco expuesto hasta este momento. Digo esto porque uno vive, pues, a veces un poco estudiando, pero también viendo, indagando sobre los temas que se están tratando sobre la palabra a nivel teológico, a nivel más allá de lo teológico también, científico. Y muy pocas personas quizá lo enfocan de esa manera. Yo siempre digo que yo hablo cosas que no son desconocidas para la mayoría de los cristianos. La mayoría conocemos los temas que tratamos en este canal. Lo único es que tratamos de enfocarlo quizás de una manera un poco diferente. No diferente en el sentido de algo nuevo más allá de lo que la Biblia dice, sino de una forma de ver las cosas, quizás con un poco de profundidad, de ciencia o quizás de un conocimiento que el Señor nos puede revelar. ¿Qué tema vamos a tener hoy? El tema que vamos a hablar es si ya la creación se terminó. ¿Ya Dios terminó de crear? ¿O se sigue creando todavía? Y usted se va a preguntar por qué este tema, si cuando usted lee Génesis, usted entiende que ya todo se hizo. Ahora, ¿usted se ha detenido a ver lo que Génesis dice? Si la creación es en días literales, como nosotros lo concebimos, ¿usted es de lo que cree que en 6 días, como lo que nosotros concebimos de 24 horas, 12 de día y de noche y 12 de la noche, se creó todo este plano existencial de la tierra, incluyéndonos a nosotros en el 6º día? Hay quienes analizan y dicen que estamos en el 6º día de la creación. Eso tiene cierto sentido. Ahora, ¿por qué lo dicen? Desde el punto de vista bíblico, los días de Dios no son los días del hombre. Desde el punto de vista científico, los días del hombre no son los días de Dios. Si usted se va a la ciencia, para la ciencia, la Tierra tiene miles de años, miles de millones de años. Entonces, como que hay una contraposición entre lo que dice Génesis y la Biblia y lo que dice el hombre o lo que dice la ciencia. Pero ¿cómo es que un árbol, por poner un ejemplo que yo tengo en el patio de mi casa de aguacate, dura 7 años para ser adulto y poder darme frutos? Usted siembra un árbol de cualquier índole. Hay árboles que son de ciclo corto, a nivel de los vegetales quizás, que en 6 meses, en 5 meses, en 4 meses dan fruto, hasta en 3 meses. Pero yo no estoy hablando de esa plantación de ciclo corto, yo estoy hablando de un árbol. Entonces usted se pregunta, y es lógico preguntárselo y tiene sentido, y es racional y de juicio, ¿cómo un árbol para dar fruto y ser adulto amerita 7 años si la creación fue en 7 días y todo estuvo creado? Pero no se quede en ese análisis. Vamos a ver el hombre. ¿Usted cree que el hombre ya ha sido terminado? ¿Usted cree que ya usted es perfecto? ¿Que ya usted no necesita ningún tipo de intervención divina para estar a imagen y semejanza de Dios y de Jesucristo en esa dimensión? Es una pregunta. Porque la Biblia dice que la obra que Dios empezó en nosotros, Él la va a terminar. O sea, falta. La Biblia dice, por ejemplo, el apóstol Juan en una de sus cartas,
que ahora somos hijos de Dios, pero que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que cuando Él se manifieste, nos manifestaremos tal como Él es. Falta la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, la creación no está total y completamente terminada en el punto de vista de la dimensión que Dios nos creó. Y podemos verlo. Cuando hablamos del hombre adánico o de la generación de Adán, nos encontramos con un hombre con limitación en su creación. ¿Y qué es lo que presenta la Biblia? Que nosotros traemos un cuerpo carnal, pero que luego vamos a una transformación a un cuerpo celestial. Y eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso es que en el Génesis el hombre no alcanza imagen y semejanza, sino imagen de Dios. En Adán, creación hijo de Dios en origen, pero que la perfección se alcanza en Jesucristo. Por eso dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, nuestra creación se completa en Jesús, pero resulta que Jesús va más allá del plano terrenal. Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, que el sacrificio de Cristo fue antes de que el hombre pecara, antes de que la tierra fuera, según lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué significa esto? ¿En qué dimensión de la creación, en qué espacio-tiempo de la creación estamos? Si todavía el universo está en expansión. Usted sabía que todos los días nacen estrellas y Dios le dijo a Abraham que contara las estrellas si podía, porque como ella sería su descendencia. Pero todavía tenemos que contar, porque hay más estrellas que en aquel tiempo que Dios le dijo aquello a Abraham. Y mientras más se expande el universo, más distante estamos de gran parte del universo. Apenas podemos tener capacidad de observación con los recursos que tenemos de un 6% del universo. Entonces la creación va más allá de nuestra limitación. Y usted dirá, ¿qué está diciendo el pastor? Que Dios todavía está creando. Lo que yo creo es que nosotros estamos en el proceso de creación. No hemos sido terminados. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista el hombre es tridimensional. Si usted quiere llamarle tripartito o tricótomo, es perfecto. Ahora el apóstol Pablo dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardada irreprensible hasta la venida de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que tenemos una composición tridimensional, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué yo le llamo tridimensional? Por lo siguiente. En este plano físico, en este cuerpo, que es una parte del ser que somos, tenemos la capacidad de crear un movimiento y un espacio-tiempo a través de lo que hacemos en este plano físico material. Pero en el plano espiritual las cosas no suceden igual que en este plano material. Y eso lo podemos entender a través de la oración, a través del ayuno, a través de la consagración, la meditación de la palabra, la congregación. Y ni hablar de los milagros y de lo que Dios hace a través de los dones que deposita a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Eso no se crea en un plano físico. Usted no le puede decir a un médico graduado durante 14, 10, 12 años en una universidad cómo es que alguien puede ser curado de un cáncer terminal sin darle quimioterapia, sin llevarlo a un quirófano, sin darle ningún tipo de tratamiento de medicamentos. Porque eso no se explica en el plano físico. Los milagros se explican en un plano espiritual y se dan en una dimensión espiritual, donde se dominan las partículas elementales que crean todos los seres vivos y los cuerpos que existen. Eso no se puede explicar, o se podría explicar, pero muchos no lo van a aceptar. Eso es locura. Usted decirle a una gente del mundo que puede un muerto volver a la vida, para ellos es locura. Pero la Biblia registra la resurrección de muchísimas personas.
Y no solo eso, sino que hombres de Dios oraron por esos muertos y fueron resucitados. Entonces, hay una vida física en la carne, adánica, donde se manifiesta el pecado y las obras de la carne son manifiestas. Pero hay una vida espiritual cuando recibimos la palabra, recibimos a Jesucristo y recibimos la salvación. Entonces, hay una segunda fase. Y en esa fase espiritual es donde nosotros nos llamamos cristianos o hijos de Dios. Y es donde manifestamos el amor de Dios. Es donde los dones manifiestan el poder y la gloria de Dios a través de nuestras acciones. Es donde nosotros reconocemos y entendemos el propósito de nuestra existencia. Entonces, en ese plano espiritual estamos en una segunda dimensión de nuestro ser que está siendo creado y transformado a través del Espíritu de Dios y de su palabra. Pero una vez que nosotros abandonamos este cuerpo físico, ya no vivimos ni en la carne ni en el espíritu. Ahora pregúnteme por qué. Porque la Biblia registra que hay una separación, que el cuerpo vuelve al polvo, dice la Biblia, de donde fue tomado, pero que el espíritu regresa a Dios que lo dio. Estamos hablando de la composición del ser y yo quiero que usted me siga para entender si todavía estamos siendo creados o ya somos terminados a imagen y semejanza de Jesucristo. Si ya somos perfectos, si ya vivimos como hijos de Dios en esa manifestación del reino, en esa manifestación divina, en esa manifestación en regiones celestiales o en un cuerpo celestial. Entonces hay una tercera fase. Y esa tercera fase es lo que decíamos hace un rato de Corintios capítulo 1, verso 15. Primera de Corintios 1, 15, 45. Que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿De dónde traeremos la imagen del celestial? La Biblia dice que el primer hombre es de la tierra, Adán. El segundo hombre es del cielo, Jesús. Pero nosotros no somos de la tierra, pero estamos en la tierra. Jesús decía, ellos no son de aquí. ¿De dónde somos? ¿De dónde es Jesús? Del cielo. Pero ¿cuántos hombres conocen el cielo? ¿O conocen el cielo de Dios? ¿O el reino de los cielos? ¿O han entrado a esa dimensión? Porque es una dimensión reservada para el alma en una transformación celestial, que es la tercera fase de la creación y de la conclusión de esa creación celestial, que somos nosotros. Que muchos no lo entienden, lamentablemente, pero Cristo nos lo reveló. Que hay una vida que no es esta, que se experimenta después de la separación del cuerpo y el alma. Y que esa vida se da en un plano diferente, en una dimensión que Dios creó para la eternidad, o una dimensión eterna donde podemos habitar como Dios sin ser Dios. Eso es complicado para muchas personas, porque la gente se limita en su entendimiento y en su pensamiento, pero también en la revelación. La gente no quiere estudiar. Cuando vamos a la Biblia, usted puede ir a la Biblia y consultar lo que yo estoy diciendo. El hombre todavía no está terminado a imagen y semejanza de Dios. Desde el punto de vista de la limitación del plano físico en el cual nosotros nos vemos, en una limitación de tiempo y espacio. Ahora, desde el punto de vista de Dios, desde el presente eterno, donde Dios habita en luz inaccesible en la eternidad, ya nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Pero nosotros que estamos viendo en una ralentización la vida, en un instante determinado, sabemos que estamos en el proceso de creación. En un proceso que no depende de tiempo, porque Dios no crea como crea el hombre. Entonces, si el hombre todavía no ha sido terminado, la creación de Dios ya concluyó, o estamos en el sexto día de la creación desde un plano más holístico, más amplio que el Génesis, que relata la creación de Dios en 6 días literales. Eso es una pregunta para una interpretación más profunda de los textos bíblicos. Dios no ha dejado de crear al hombre. Sigue en la creación del hombre. Ahora viene una pregunta importante que yo sé que está en la mente de muchos conocedores de la Biblia. ¿Qué hacemos con el séptimo día? Porque dice Génesis
que el séptimo día descansó Dios o cesó Dios de la creación. Se detuvo de crear. Pero la Biblia dice que el sexto día Él creó al hombre. Y el hombre le fue dicho, el día que peque, ese día morirás. Murió el hombre el día 6. No llegó el hombre al séptimo día. Porque el hombre después de pecar tuvo que trabajar, dice la Biblia. Más. Entonces, ¿a qué se refiere con el séptimo día? ¿Es el séptimo día contando desde el primer día de la semana, domingo, hasta el sábado y guardar ese día? ¿O hay un reposo más allá que ese, como habla en el libro de los Hebreos? Que hay un reposo para el pueblo de Dios. Que de no haber ese reposo, entonces ya no estaríamos nosotros aquí. Hay un reposo que representa la eternidad en Dios, que todavía no se ha efectuado. Entonces, hay un día de reposo para la creación de Dios. La creación de Dios gime por la maldición del pecado. ¿Cuándo va a reposar la tierra de la maldición del pecado? ¿Cuándo va a descansar el hombre de las obras? ¿Cuándo llegará el término de la desaparición del dolor, de la maldad y del pecado? Todavía hay cosas que nosotros no hemos podido concluir. Jesús, dice la Biblia, que va a sujetar todas las cosas y luego la entregará a aquel por el cual todas las cosas son sujetas a él. Todas las cosas. Nosotros estamos en un proceso de creación. Pero escuche lo maravilloso de esto. Que mientras Dios está creando al hombre, el hombre puede experimentar y entender quién lo crea, para qué, por qué no está creando y hacia dónde va esa creación. Sin estar terminado. Entonces, lo maravilloso de Dios es que Él nos está haciendo, nos está formando como sus hijos y nos permite a nosotros entender que Él es que nos hizo, nos está haciendo y nos va a llevar a un plano de existencia eterna sin limitación y sin muerte. Entonces, la tridimensionalidad del hombre le falta una manifestación de los hijos de Dios. En esa manifestación, el hombre no tiene limitación. El hombre no tiene límite de existencia. Vive en una libertad plena, en plenitud, como hijo de Dios en un cuerpo celestial. Jesús mostró ese poder en la resurrección. La resurrección es la muestra de una transformación celestial en un hombre. Porque Jesús nació como hombre siendo Dios, dice la Biblia. Vivió como hombre, padeció como hombre y murió como hombre sin pecado. Pero luego resucitó, no como un simple mortal o hombre, sino como un hijo de Dios en un cuerpo poderoso celestial. Tan poderoso que podía atravesar paredes, que podía viajar a velocidades incalculables, que podía hacer lo que hizo cuando ascendió al cielo, cuando cumplió con su propósito después de la resurrección. Todo eso en un cuerpo transformado, en un cuerpo que se transforma en el espacio-tiempo, entrando a la eternidad de Dios, porque es el mismo Dios. ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Cómo atravesaremos las dimensiones celestiales? La Biblia habla de dimensiones, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, que Dios está por encima de todos los cielos, que Dios habita en luz inaccesible, que los espíritus, demonios y gobernadores habitan en regiones celestiales. ¿A qué se refiere la palabra con todo esto? A diferentes dimensiones, a múltiples dimensiones. ¿En qué dimensión estamos nosotros ahora mismo? En una dimensión terrenal, limitada. Pero cuando entramos a vivir la vida espiritual, una vida de consagración y de santificación, conocemos el mundo espiritual y entramos a dimensiones espirituales.
y podemos ver cosas que otros no ven y entender cosas. Y nos son reveladas cosas en ese mundo espiritual. Pero no es la conclusión del hombre. Si fuera la conclusión del hombre, no fuéramos automáticamente a esa dimensión a vivir con Dios. Pero como el hombre no está terminado, necesita pasar por el proceso de purificación que da el Espíritu. Purifica nuestro cuerpo, purifica nuestra alma, y por eso el apóstol Pablo habla de ser guardado irreprensible todo vuestro ser, que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Por eso el apóstol Pedro dice: sé santo en toda vuestra manera de vivir. En todo lo que es nuestro ser tiene que haber santidad, porque sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, la Biblia habla de que nosotros conoceremos como fuimos conocidos. Escuche lo que estoy diciendo. En la dimensión eterna de Dios, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Jesucristo. En el plano terrenal en el que el hombre está en este momento, estamos viviendo en una vida adánica. Pero que aquellos que han abierto los ojos, que han recibido la salvación, que han aceptado al Señor Salvador Jesucristo, han pasado de muerte a vida, de Adán a Jesús, y pasan a una segunda fase de la creación. Y en la tercera fase nos convertirán en hijos de Dios a imagen absoluta y completa y semejanza total del Hijo de Dios. Por eso dice la Biblia: coherederos del reino. Yo no sé qué usted estará pensando sobre este tema, pero lo que sí sé es que el hombre es una obra en construcción. Está en un proceso de edificación, así como la iglesia, que dice la Biblia que está siendo edificada por el fundamento de Jesucristo y el fundamento de los santos y los apóstoles, y también de aquellos que Dios le ha dado los diferentes ministerios para dirigir la iglesia, que son dados para edificación del cuerpo de Cristo. El hombre es una obra en construcción, un templo construido para la habitación de Dios para siempre. Entonces, ¿cómo es que leemos la Biblia y entendemos que ya todo fue hecho, si hay cosas que todavía no han sucedido? Si todavía faltan cosas porque sucedan. ¿Todo fue creado? ¿O la creación muestra un panorama de la eternidad y no simplemente de un espacio-tiempo humano? ¿Dios crea en las dimensiones humanas? ¿Un día de Dios es un día del hombre? O como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 18. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Creó Dios el mundo, la tierra y toda la existencia en 6000 años? ¿O le creemos a los científicos de 6000 millones de años? ¿Creemos que Dios creó los días desde el punto de vista humano, aun cuando no existía las lumbreras del sol y la luna en los primeros 3 días de la creación? Esos son solamente interrogantes. Los días de Dios no son días humanos. El hombre ha creado calendarios, ha querido medir el tiempo en periodos más largos, pero desde el punto de vista bíblico el calendario de Dios tiene 7 días. Pero son 7 días de 24 horas. O todo lo que encierra el 7 como patrón de perfección y cumplimiento a nivel teológico y bíblico en lo que es la numerología bíblica y la revelación gemátrica, va más allá de un simple número.
Dios le ha mostrado al hombre cómo Él lo está creando en una dimensión eterna, mientras el hombre experimenta un instante de la eternidad que muestra la creación del hombre y una historia resumida de lo que es Dios en manifestación y en gloria. Desde el antes del Génesis ya se había corregido el pecado sin el hombre haber pecado. Escuche lo que estoy diciendo. Si el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo, como la Biblia lo dice, entonces, ¿por quién fue inmolado si el hombre todavía no había pecado? Eclesiastés dice, aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Eso es una retrospectiva y una prospectiva del tiempo. Aquello que fue pasado, ya es presente. Lo que ha de ser, el futuro, fue ya. O sea, el futuro es pasado. Y Dios restaura lo que pasó. O sea, el pasado futuro lo hace un presente eterno. Si a usted le está saliendo humo de las neuronas de su cerebro, bébase un poco de agua. Porque Dios conjugó todo en un presente eterno. Eso lo enseña la Biblia, eso lo enseña la ciencia, eso lo enseña también la revelación y eso lo enseña el Espíritu. Que Dios no habita en el tiempo, Dios es un ser atemporal que vive en un presente eterno, creó al hombre en una dimensión eterna, que Dios no necesita tiempo para crear, que el Cairo de Dios es un momento preciso, perfecto y exacto, que las cosas no son hechas ni tarde ni temprano, sino cuando tienen que ser con perfección absoluta. Que lo que el hombre considera como tiempo es una percepción y que cada persona tiene un tiempo individual y personal en sí mismo, tanto biológico como desde el punto de vista de medir magnitudes físicas a su alrededor. Y que los acontecimientos son los que marcan ese espacio-tiempo dimensional en el cual nosotros percibimos, que cambia de acuerdo a la perspectiva, el lugar, el momento en el que está el observador o la persona. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Si Él nos creó en la eternidad, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué el hombre entiende que es limitado cuando la Biblia dice que Dios nos creó para vivir para siempre? ¿Por qué el hombre no puede entender que Dios corrigió el pecado antes de que el pecado fuera? Y si fue corregido antes, significa que lo que está aconteciendo es el pasado restaurado, mostrado en este presente, siendo ya el futuro, pero en el pasado fue restaurado en este momento. O sea, lo que para nosotros es presente, para Dios es pasado. Lo que nosotros esperamos en el futuro, ya en Dios pasó. Pero lo que nosotros estamos haciendo ahora es la misma dimensión donde Dios habita todo el tiempo, en un presente eterno. Dios está en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo. ¿Por qué? Porque para Dios no hay pasado ni futuro. Hay un solo presente. Eso es maravilloso. Eso es poderoso. ¿Quién puede decir que Dios no habita en todo lugar? Pero en todo lugar es el mismo tiempo. ¿Quién puede decir que Dios no lo ve todo? ¿Quién puede decir que Dios no es omnipotente? Entonces, limitar a Dios es una limitación humana, no que sea real. Dios sobrepasa el entendimiento del ser humano. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero Él le ha revelado al hombre conocimiento, sabiduría y ciencia. Y le ha podido permitir interpretar su palabra con un conocimiento más profundo cada día, porque la ciencia ha aumentado según los tiempos se van acortando y se va acercando el final de la historia humana. Hoy más que nunca Dios le ha revelado al hombre el poder de su manifestación en la creación. ¿Se terminó la creación? ¿Ya todo está hecho? ¿Falta algo por hacer? ¿Nosotros ya estamos terminados? ¿Somos seres perfectos, absolutamente impolutos? ¿Hay un proceso de perfección en el cristiano, en el creyente, en el Hijo de Dios?
Si hay un proceso de perfeccionamiento, entonces no estamos terminados todavía. La Biblia dice perfeccionando la santidad en el temor a Dios. La Biblia dice hasta que todos alcancemos la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Eso dice la Biblia. Que somos creados para alcanzar la estatura de Jesucristo, de un varón perfecto. Entonces, el hombre está terminado. ¿Terminó Dios la creación en el Génesis? Yo postulo una hipótesis sobre Adán y yo he dicho que Adán es el prototipo del hombre que Dios creó en la eternidad. ¿Qué significa esto? Un prototipo se define como un molde. Es algo que se crea y luego de que se crea se perfecciona. Un prototipo a nivel de robótica, usted crea un robot y ve qué errores tiene, qué falencia. Y cuando lo corrige, entonces el otro que crea viene con perfección, viene sin esos errores. Entonces, como prototipo, Adán fue el molde, por eso Dios lo toma de la tierra y en él pone el contenido, que no es la tierra, no es el cuerpo físico lo que va a vivir en la eternidad, es lo que está dentro, que es el alma. Y ese molde, que es el primer hombre, es el que trae el error, el pecado. Eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es el segundo hombre que Dios crea? El hombre que es a su imagen y semejanza, pero no está creado en Adán. La Biblia dice, en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros fuimos creados en Adán, sino que en Adán pecamos. La Biblia dice, somos creación en Cristo. Dice, somos creados en Cristo, en Jesús. Jesús no es Adán. El Adán de la tierra no. Es el segundo Adán, el del cielo. Y como era antes que el primer Adán, Jesús existía antes de la tierra. Entonces nosotros fuimos creados en Jesús antes de que Adán fuese hecho. Escucha lo que estoy diciendo, que ahora estamos en profundidad. Y cuando nosotros venimos a la tierra en la manifestación carnal y humana, es para experimentar y ver cómo Dios nos creó en la dimensión eterna, siendo creado en este momento y sin alcanzar todavía la perfección. Por eso falta la manifestación de los hijos de Dios. Yo creo que estoy diciendo lo más claro posible. El hombre no está terminado. Eso lo dice la Biblia. El hombre fue creado por Dios para alcanzar la estatura de un varón perfecto, Jesucristo. Somos hechura suya creados en Cristo Jesús. No hay otra creación. La adánica es pecado. En Adán todos pecamos. Por un hombre entró el pecado, dice la Biblia, pero por otro entró la vida, la salvación. En un hombre todos pecados y en Jesús todos nos salvamos. Entonces, si usted es hecho en Adán, entonces sigue pecando. Si es hecho en Cristo, ya no hay pecado. Hay una vida renovada en un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento que Jesús le hablaba a Nicodemo. Tienes que nacer del Espíritu. ¿Y por qué hay un nuevo nacimiento? Porque el hombre es tridimensional. Nace de la carne, pero lo que nace de la carne, carne es. Nace del Espíritu y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Pero vive en el alma, en la vida adulta espiritual. No en la carne, ni en el Espíritu, ni en un plano físico. Si usted no lo sabía, los seres celestiales viven en dimensiones celestiales. Viven en otro plano. Entonces, desde el punto de vista de la revelación de Dios en profundidad espiritual, la interpretación de la creación va más allá de los datos científicos. Va más allá de la lógica humana. Incluso va más allá del espacio-tiempo. Porque Dios no creó en un tiempo determinado por el hombre. Incluso antes del pecado no existía el tiempo como usted lo percibe. El hombre no podía morir hasta que no pecó. Cuando entró el pecado, entró una limitación y el tiempo entró. Por eso en Apocalipsis capítulo 10 dice, y el tiempo no será más. ¿Por qué el tiempo no puede ser más? Si va a haber vida después de la muerte. Porque el tiempo es parte de lo que el pecado originó en el hombre. Es una limitación.
limita al hombre a una cuarta dimensión de espacio-tiempo creada por 3 dimensiones donde se da el movimiento y donde la energía fluctúa a través de la energía cinética y de la luz que crea la materia y nos permite a nosotros experimentar las cosas físicas y humanas. La creación de Dios no es en el tiempo del hombre. Gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros, gracias por recibir esta palabra. Si quiere compartir este contenido, este es el momento para hacerlo. Si no se ha suscrito también. Si quiere interactuar con nosotros, háblenos a través de los comentarios. Siempre estamos a la disposición de interactuar con ustedes. Puede seguirnos en Instagram como Víctor Armani, en Facebook como el Pastor Víctor Almanzar y aquí en el canal. Así que tenemos interacción para sus preguntas, sus interrogantes. Estos son temas que siempre generan preguntas. Les decía que son cosas que no son muy común escucharlas. Para la gente ya todo está hecho, todo está creado, pero no se autoanaliza para ver si ya ha sido terminado. Y para entrar en ese plano hay que entrar en un plano más amplio, porque todo el universo y toda la tierra muestran que Dios es un Dios que trasciende el tiempo y el espacio. Y la trascendencia de Dios nos muestra que Él no crea en una magnitud física como nosotros la percibimos. Por lo tanto, la creación de Dios tiene que verse en una revelación más profunda que simplemente en la parte física material que nosotros podemos analizar. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, un gran placer compartir con ustedes, esperando que nos reencontremos en una próxima entrega. Dios bendiga a su familia, su congregación, su ministerio. Nos reencontraremos nuevamente en una próxima. Bendiciones.